Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con Telesur y en particular con su mesa redonda internacional, disculpándome por adelantado por el resfriado que quizás acompañe de mala manera el análisis hoy. Vamos a invitarlos a poner sobre la mesa un tema venezolano, pero que podríamos decir de toda América Latina, del conjunto. ¿A quién no le interesa hoy el resultado de lo que serán las elecciones presidenciales venezolanas en el próximo octubre? Es el tema que ponemos hoy sobre la mesa. Venezuela, arranque de la campaña electoral, a propósito de la fuerza también con que ha arrancado esta etapa, los recorridos que está haciendo el candidato presidente y que está haciendo también el representante de la oposición, al menos uno de los candidatos, hay alguno más. Vamos a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Tengo aquí al doctor Raúl Garcés Corra, periodista de Cuba Debate y es también profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana, Cristina Escobar, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y yo les propongo ver enseguida una noticia de los últimos sondeos realizados en Venezuela, estudios de opinión de cara a los comicios presidenciales que están dándole un margen de al menos el 15%, el que menos le da de ventaja a Chávez sobre su más cercano opositor, que es en este caso Enrique Capriles Radonsky. Vamos a ver este material y enseguida ponemos el tema sobre la mesa. Acompáñenos solo por Telesur. Chávez y Capriles, los dos principales candidatos a la presidencia, han realizado actos públicos en varios estados del país. En este escenario, encuestadoras como Data-Análisis dan al candidato Hugo Chávez una ventaja de 15 puntos sobre Capriles Radonsky. Otras, como Interlaces, afirman que 6 de cada 10 venezolanos estima que Chávez ganará el 7 de octubre. International Consulting Service Venezuela maneja cifras bastante parecidas. Entonces, esto está muy sólido, ¿no? No hay ninguna instancia en la cual usted vea que se cruzan las curvas, y eso es el resultado. Se dice, no, en una foto tú no puedes predecir, esto no es una foto, esto es una película. Luego tienes muchas fotos y las mueves y ves un movimiento, y el movimiento indica la estabilidad. Para algunos analistas, el hecho de que Capriles no logre subir en las encuestas se debe a varios factores. Escoger a Capriles como candidato no era la mejor alternativa frente a Chávez, y peor ha sido la estrategia de querer hacer parecer a Capriles como Chávez. Esta estrategia de tratar de alguna manera pues de hacerse de los elementos positivos, de la fortaleza del presidente Chávez para presentarse a los venezolanos con una especie de imagen muy similar al presidente Chávez, a Capriles le ha quedado muy mal. En las calles la opinión de la gente es muy parecida a lo que reflejan los estudios de opinión. Donde todas las encuestadoras dan como ganador al presidente Chávez. ¿Qué cree usted de esas encuestas? Bueno, esa es la realidad del país. Esa es la realidad del país que siempre se ha visto durante todo este tiempo. En las obras que se han hecho es donde se ve lo que realmente quiere la gente y sabe la gente lo que se está haciendo. Mira, no sé, he oído muchas cosas negativas hacia Chávez. ¿Usted cree que esas encuestas no son confiables? No sé. De que no están equivocados, pues el presidente Chávez es quien ha hecho 1001 política en favor del pueblo. En medio de esta guerra de encuestas, algunos sectores de oposición buscan revivir viejas estrategias, como la de atacar a Chávez por su estado de salud, usando la red como medio de divulgación. Más allá de lo que puedan decir las encuestadoras, la última palabra la tendrá el pueblo venezolano, que a partir de ahora cuenta con 83 días para tomar una decisión acerca del futuro de su país. Un país que, según sus autoridades y diferentes organismos internacionales, cuenta con el sistema electoral más auditable y seguro de todo el continente. Jordán Rodríguez, Telesur Caracas. Bueno, las gracias a Jordán, y me gustaría con Raulito, tú has estado al tanto en otras etapas de este tipo, como se ha hablado, guerra de las encuestas. ¿Hasta qué punto esta sería un nuevo tipo de guerra? ¿Qué importancia es real y hasta qué punto le concedes tú a lo que es la llamada guerra de las encuestas frente a una elección tan vital, digamos? Sí, buenas noches. Yo creo que los resultados de esas encuestas no se pueden desconocer. Me parece que no es por gusto,
que muchas encuestadoras de diferentes tendencias políticas que incluso en el pasado han asumido un papel muy manipulador obtienen como resultado esta diferencia que efectivamente, como mismo ha dicho el reporte de Jordán, en algunos casos está en un 15%, en otros en 20%, en otros incluso hablan de una diferencia mayor. Yo lo que creo es que también la historia política de Venezuela, la historia revolucionaria de Venezuela, indica que hay muchas encuestadoras que se prestan para manipulaciones políticas. Y tampoco podemos caer en el juego de que efectivamente las encuestas tienen toda la verdad, porque mañana podríamos estar frente a la realidad de que las encuestas nos empiezan a dar supuestamente un virtual acercamiento entre Chávez y el candidato opositor para, en la medida que se acerca la elección, y no es una estrategia que hayan utilizado por primera vez las encuestadoras, hablar de un supuesto empate técnico, que no se corresponde en absoluto con la realidad. A esta altura hay ya quien aventura, por lo menos en el Miami Herald, que suele ser eco de lo peor contra la revolución bolivariana, ha llegado a decirse que hay empate técnico para alguna consultora, la consultora Datos, por ejemplo. Exactamente, y hay algunos que apuestan también a desmovilizar al electorado chavista. Es decir, cuando uno dice efectivamente todo está ganado, hay una diferencia de 20%, el electorado opositor, que es muy disciplinado, también lo demuestra la realidad reciente y todos los procesos electorales que ha vivido Venezuela, acude a votar y puede que haya algunos indecisos o puede que haya alguna parte de los chavistas que no lo haga. Aunque, como tú sabes, las elecciones presidenciales siempre tienen un alto nivel de participación. En general, el pueblo de Venezuela sabe lo que se está jugando y yo creo que en este momento las encuestas están representando, lo ha dicho José Vicente Rangel, lo han dicho analistas políticos importantes de Venezuela, que no se puede desconocer el resultado de las encuestas y no se puede desconocer las tendencias que esas encuestas están mostrando. Como tampoco, te decía, me parece que se pueden sobredimensionar, porque sería una ingenuidad hacernos cómplices de procesos políticos que pueden tener detrás, sobre todo en la medida que se acerca el 7 de octubre, algún nivel de manipulación. Tú estuviste hace muy poco tiempo en Venezuela como profesor invitado a la universidad. A mí me interesa, sobre todo, Erlín. ¿Qué viste? ¿Pero viste cambios? Eso, no, vi que la gente decía, el cambio y la posibilidad de que Chávez gane el 7 de octubre se siente en la calle, se huele en la calle, en la Avenida Libertador, que tú y yo hemos visitado alguna vez y que sabes que hay una clase media importante en muchos de los que viven, muchos de los rascacielos que recorren la Avenida Libertador. Uno se puede encontrar perfectamente al lado de un rascacielos de clase media, otro rascacielos que acaba de ser construido por la revolución, con un cartelito en el inicio del edificio que dice Misión Vivienda Venezuela. En lo que se llama Ciudad Tiuna, ahí mismo en Fuerte Tiuna, usted ve cómo se levantan los rascacielos, los edificios de 20 plantas con una banderita china o con una banderita rusa como parte de los proyectos que ha construido Venezuela recientemente con esos países. Yo creo nadie puede negar, ninguna tendencia política puede negar, y uno se lo encuentra en las calles de Caracas, efectivamente el impacto que ha tenido una misión como Vivienda Venezuela en un país que ha arrastrado el problema de la vivienda durante años, y a gente a las que se le da, como sabemos, como se han visto reportajes incluso por este canal, de viviendas que se entregan con amuebladas. Y que se entregan con un nivel de subvención altísimo. Es que por primera vez también un país que ha tenido tantos recursos petroleros ve convertirse esos recursos en cosas en bienes para la población. Y un país que ha sufrido, como se ha sufrido Europa, pero también lo ha sufrido Venezuela, una burbuja inmobiliaria tremenda, que ha visto cómo efectivamente se levantaban los edificios privados y usted tenía que estar pagando eternamente con un interés eterno y usted nunca acababa de pagar su casa, gracias a la nacionalización de la revolución o en algunos casos también ha habido acuerdos con determinadas empresas privadas que se dedican al sector inmobiliario. Bueno, pues lo cierto es que la entrega de casas ha sido masiva, junto a otras grandes misiones, como le llama Chávez, Saber y Trabajo, los créditos en la misión Agrovenezuela, un grupo de misiones que se suman a las que ya creó el gobierno revolucionario desde el año 2003-2004, que efectivamente están cambiando la realidad venezolana de modo bastante radical. Bueno, Cristina, que quizás es menos... ha tratado con menos asiduidad el tema. ¿Qué te llama la atención del proceso que tiene lugar ahora mismo en Venezuela? Bueno, yo suscribo lo que decía Garcés anteriormente, porque sin duda la ventaja y el apoyo popular al presidente Chávez es evidente. Y lo más evidente es cuánto el candidato opositor se trata de parecer a lo que ya está haciendo Chávez. Lo que comentaba alguien en la... sí, efectivamente. Y de hecho, cuando uno lee el programa de
de Enrique Capriles, sin duda hay lugares comunes. Entonces él vuelve sobre los mismos puntos de tareas que ya desde que Chávez asumió la presidencia ya él viene desarrollando. Tareas precisamente como el aseguramiento de la vivienda, que ya son cosas que son hechos concretos dentro del programa de Chávez. Ver a la oposición defender las misiones es algo que para quienes han seguido de cerca el proceso durante estos años, no sé si no puede ser, me están engañando. Sí, no, y además, por ejemplo, la atención a la materno-infantil, la idea del acceso a la educación, es decir, un conjunto de cosas que ellos son partidarios de un tipo de gobierno que anteriormente nunca resolvió todos estos problemas y eran deudas pendientes que la revolución bolivariana ha venido a resolver. Y entonces es muy interesante como Capriles, diciendo que no tiene nada que ver con el socialismo, que tiene que ver con el progreso, y toma de ejemplo de éxito a Brasil, y entonces le llama así, usa mucho esta palabra progreso, pero realmente estos puntos que él dice como compromisos, como promesas, lo que sería es otra cosa quizás, sí son muy parecidos a lo que él habla de atención materno-infantil, de programa de viviendas, de educación, de acceso a la cultura, y de convertir las misiones en leyes, incluso, ha llegado a ese punto. Sí, sin duda, y entonces es muy interesante cómo... Cosa que propuso Chávez hace mucho tiempo, y que no pudieron aceptar por la reforma que ellos mismos criticaron. No tiene sentido la beligerancia contra Chávez, es decir, para acercarse más a ese electorado independiente, a un indeciso que es el que puede decidir las elecciones del 7 de octubre, tiene que acercarse a lo que ya está haciendo Chávez, lo que lleva haciendo ya durante todos sus años de mandato. Bueno, vamos a volver en el próximo, ahora vamos a hacer una pausa, en el próximo bloque quiero que hablemos de lo que se enfrenta en este momento, esa misma oposición concentrada en Capriles, Radón y Chávez, lo que significa cuando se enfrentan la oposición y un gobierno que lleva ya varios años, son 12 años en el poder, y que tiene su cuota de desgaste como cualquier gobierno del poder, y sin embargo lleva ese margen de ventaja tan pronunciado cuando apenas han arrancado lo que son las campañas de propaganda de ambos candidatos. Vamos al corte, enseguida estamos de vuelta y seguimos con este tema sobre la mesa, el arranque de la campaña electoral en Venezuela. Siga con nosotros, solo por Telesur. Y qué bueno, alguien se ha incorporado desde Caracas a nuestra mesa redonda internacional sobre el arranque de la campaña electoral. Me dicen que tenemos en el estudio en Caracas a Roberto Hernández, analista político venezolano. Roberto, un saludo. Y bueno, nos gustaría también desde la perspectiva de un analista político venezolano, ¿cómo ve el inicio de la campaña electoral y qué destacarías del momento que está viviendo ahora mismo Venezuela? Bueno, fíjate lo siguiente, ante todo, buenas noches a toda la audiencia latinoamericana que ve este programa Mesa Redonda, un programa que acompaña a todo el proceso revolucionario cubano y latinoamericano. Fíjate lo siguiente, este inicio de campaña aquí en Venezuela se ha caracterizado por lo que es el proceso de acompañamiento del pueblo venezolano con el comandante Hugo Chávez y lo que es la carencia de propuestas de la oposición, que si bien es cierto tiene varios candidatos, ninguno ha presentado una propuesta que permita el acercamiento entre las masas populares y ese sector que en todas las elecciones, por causas diversas, no ha asistido a las elecciones. El presidente, en cada uno de sus procesos que realiza, tanto en la ciudad de Caracas, en el estado Barinas o en cualquier ciudad que visita, multitudinarias concentraciones son las que se realizan, mientras que se ha demostrado que los candidatos de la oposición han tenido que trasladar personas, pagándoles, ofreciéndoles cualquier tipo de material que luego las personas se sienten muy tristes porque sienten que han sido utilizados por el candidato de la oposición, el cual ha tenido que recurrir a métodos fraudulentos que ya en el pasado fueron utilizados, y ya después de 13 años de revolución el pueblo no va a permitir que siga siendo engañado. Con 13 años de revolución el pueblo venezolano es un pueblo consciente
que ya sabe cuáles son sus derechos, sus deberes. Es un pueblo que lo que está apoyando es ya el internacionalismo, una revolución donde participen todos los pueblos latinoamericanos. Fíjate tú que aquí una de las banderas de la oposición es la inclusión en la educación superior, cuando ya hace en 13 años de gobierno en Venezuela, eso es una de las metas que han sido cubiertas, han sido demostradas por las metas del milenio, cuando el pueblo chileno está luchando por una educación universitaria. Bueno, eso es que en Venezuela ha sido superado, como lo dijiste tú anteriormente. La gran misión Vivienda de Venezuela permitió que la gran cantidad de personas que no tenían una vivienda digna ahora la tengan. Ya. Bueno, gracias Roberto por haber participado desde Caracas y darle también contenido desde la perspectiva de quienes están viviendo el proceso electoral desde dentro. Yo decía ahorita, le decía a Cristina y a Raúl, la posibilidad también de hacer un análisis, porque en este momento está corriendo un proceso similar en Estados Unidos y hay un candidato que lleva solamente 4 años o menos de 4 años en la presidencia, que está siendo acorralado literalmente porque no ha cumplido con la mitad de sus promesas electorales, y de hecho su opositor principal ha logrado subir rápidamente precisamente por lo que no ha cumplido Obama. En este caso es al revés, quien llega fresco evidentemente llega cansado. ¿Por qué será? Desde el punto de vista que pongo sobre la mesa. Pero en Venezuela hay una realidad muy distinta. Tú decías, un gobierno con 13 años en el poder ciertamente puede tener un desgaste. 13 años en el poder que no son fáciles, Arlene. Habría que ver de esos 13 años en cuántos ha podido gobernar, porque aquí hubo golpe de Estado, porque ha habido una de las campañas más feroces desde el punto de vista psicológico, la revisión de muchas de las cosas que vivimos en Cuba, en cuanto a que te van a quitar la propiedad, en cuanto a que te van a quitar los hijos, en cuanto a que te van a quitar todo. Es decir, Fidel Castro decía en algún momento a Hugo Chávez, en Venezuela no hay 4 millones de oligarcas. Efectivamente hay una oposición oligárquica, etcétera. Puede haber incluso por debajo de esa oligarquía también sectores políticos, económicos muy interesados en recuperar ese poder punto fijista que perdieron, pero también hay mucha gente que se ha dejado seducir, a veces ingenuamente, gente que carece de cultura política y se ha dejado de seducir por un discurso que ha sido muy manipulador. Aún en medio de ese contexto, Hugo Chávez, estamos hablando 13 años después, que aventaja a su opositor por 20, por 25 puntos, aún en medio de ese contexto. A mí me parece conservador incluso el 15%, me parece muy conservador. A mí me parece que forma parte de esta estrategia de acortamiento de distancias que yo te decía en un principio. En la calle puede que se vea otra realidad, pero lo importante es que hay una obra de gobierno que no se puede desconocer, independientemente de los cuestionamientos que pueda haber contra la revolución bolivariana, y el hecho de que, como decía Cristina ahorita, el candidato opositor se esté apropiando del discurso revolucionario, aunque por supuesto no lo admita, que diga que efectivamente nosotros no vamos a quitar las misiones, que haya recuperado el discurso de Bolívar. Compañero, Bolívar es decir, cuando Chávez llegó al poder, que le devuelve la autoestima a ese país, también recupera un discurso histórico que estaba absolutamente vedado, que estaba absolutamente ausente del discurso político. Y resulta que ahora Capriles Radonsky, que probablemente nunca leyó la Carta de Jamaica, habla de Bolívar en muchas de sus presentaciones para tratar justamente de buscar un acercamiento con lo que sabe que ha sido. Y esa oligarquía que la hemos visto actuar en Venezuela, a la que le apesta a la gente pobre y humilde, caminando por las calles de Caracas, es otra sorpresa también, que no sé hasta qué punto va a creer la gran mayoría que sabe que en tantos años esa oligarquía jamás caminó por las calles donde anda el pueblo. De todas maneras, yo mencionaba, hacía un cierto linking con las próximas elecciones en Estados Unidos, y no se puede descartar. Ha habido un cruce, digamos, de cierta simpatía en las últimas horas, ¿no, Cristina? Sí, Venezuela se está convirtiendo también en un tema de campaña en Estados Unidos, luego de que el presidente Obama, durante uno de sus periplos por la Florida, toda esta actividad proselitista que está siguiendo a lo largo de todo Estados Unidos, en un programa que ve mucho, que es muy visto en Miami y en la Florida, TV América, dijo que Venezuela no es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual es muy interesante, teniendo en cuenta que había habido hasta determinada discurso hostil contra Venezuela. Por supuesto, Obama ha sido altamente criticado por esto. Ya Romney, el virtual candidato republicano a las elecciones en noviembre, ya ha dicho que es un ingenuo por decir esto, e incluso
incluso el senador por la Florida, Marco Rubio, que también es un acérrimo crítico de todo proceso social progresista en América Latina, le ha dicho que a Obama que no sabe nada de lo que está pasando en América Latina. Pero independientemente de esto, también Obama dijo que le preocupa que en Venezuela haya elecciones libres, lo cual es muy interesante porque también es un punto de mira que ellos tienen constantemente, y es asegurar una alta participación de la sociedad civil, como ellos mencionan continuamente. Pero este tipo de enfoque de Obama relacionado con una disminución de la hostilidad es muy interesante, que también lo hizo con Cuba al comienzo de su mandato, y esto no puede perder de vista, aunque sea un tema en las elecciones y Obama diga esto, el nivel de involucramiento de la CIA, del USAID, del Fondo Nacional para la Democracia de Estados Unidos y sus fondos para promover la oposición en Venezuela es una historia conocida por la audiencia de Telesur, que además es conocida incluso anterior al golpe de Estado de 2002 que tuvo que ver con esto. Entonces es muy interesante que Obama diga esto, pero también no se puede perder de vista que hay un nivel de manipulación política muy interesante. Sí, pero correcto, en ese caso yo también le daría, en la única parte creo en que le daría la razón a Romney. Obama conoce muy poco América Latina. Si le preocupa que haya elecciones libres en Venezuela, ¿cuántas elecciones ha habido en Venezuela en los últimos 13 años? Romney probablemente la conoce menos. Menos todavía, lo que pasa es parte del discurso. Exactamente, del juego político de ellos, ¿no? Ha habido, creo que son 12 o 13 procesos electorales, a pesar de que a Chávez se le acusa una y otra vez de autoritario, de antidemócrata, etcétera. Me pregunto qué proceso político en América Latina ha sometido a escrutinio público tantas medidas al mismo tiempo y se ha sometido incluso, cosa que forma parte del nuevo constitucionalismo latinoamericano, a un referendo revocatorio. ¿Tú te imaginas un referendo revocatorio en Estados Unidos a la mitad del mandato de un presidente, donde efectivamente se consulte a la opinión pública si efectivamente, como Obama no ha cumplido con el change, como la economía anda tan mal, la mayoría de la gente a lo mejor quiere revocarlo, o un sector importante de los hispanos quiere revocarlo, someter a un referendo revocatorio? Eso lo hizo Hugo Chávez en el año 2004 y ganó. Bueno, se me está acabando el tiempo y yo lo que siento es que no hemos ido a algo, es decir, por lo menos ustedes no han mencionado dos elementos importantes que a mí me parece que han aparecido recién. Primero, el arranque de la campaña electoral, la energía física y la evidente recuperación de Chávez, porque era una carta que se estaba jugando abiertamente la derecha con la salud de Chávez, como fue mencionado en el material introductorio. Y el segundo tema, cómo se ha pretendido manipular también al ejército, otra carta que usaron históricamente con Cuba o han tratado de usar y les ha salido mal, pero Capriles mandándole mensajes a las Fuerzas Armadas, una serie de documentos falsos, ha aparecido todo eso. Dos puntos que dejo en 2 minutos a cada uno que quizás pueda resumir. Sí, el tema de las Fuerzas Armadas, ellos están intentando crear divisiones internas. Es muy interesante. Capriles se dirigió en 3 minutos de televisión a las Fuerzas Armadas y luego acusó que dijo que Chávez había dado la orden de que no se viera nada que pusieran en televisión del candidato opositor, y Chávez lo negó rotundamente, es decir, han usado un conjunto de mentiras también para crear división interna con respecto a las Fuerzas Armadas. Y lo demostró, puso la falsedad del documento y fue expuesta a denunciar en la televisión, Raulito. No, es muy emocionante lo que tú decías, independientemente de efectivamente todas las mentiras y las manipulaciones que está orquestando la oposición, pero ver a Hugo Chávez nuevamente montado encima de una caravana o conduciendo una caravana en Lara, en Anzoátegui, en Aragua creo que ya estuvo, en contra de los pronósticos aquellos demoledores. ¿Te acuerdas cuando se anunció por primera vez el cáncer, cuando el presidente se sometió a los tratamientos de quimioterapia, cuando dio aquel discurso que escuchamos un día de junio y que nos emocionó a todos y que nos puso a pensar y que nos dejó con dolor por dentro? Ver ahora a ese Chávez montado en los camiones y conduciendo nuevamente el proceso político venezolano tiene un impacto simbólico extraordinario y tiene un impacto real extraordinario, y demuestra que independientemente de que la victoria se consigue todos los días y que no se puede ser triunfalista y que no se pueden desmovilizar las fuerzas políticas del chavismo, todo parece indicar que el 7 de octubre no solo será la victoria de Chávez, sino será la victoria de América Latina, de todos nosotros juntos. Yo creo que muchas fuerzas progresistas en el mundo triunfan con el triunfo de Chávez, y yo acompaño ese análisis de Raulito respecto a lo que ha significado ver a Chávez de nuevo triunfar, y sobre todo verlo gozar de extraordinaria salud, porque yo creo que al final ese hombre que le transmitió al pueblo su enfermedad
la compartió con el pueblo, le hizo sentir al pueblo que él también es parte de él y tiene sus dolores y sus penas, y sin embargo dijo, me queda tanto por hacer todavía en Venezuela, y eso no lo va a olvidar el pueblo venezolano. Por tanto, yo creo que las encuestas no se equivocan, no se van a equivocar, y aunque no van a ser ese punto exacto en el que nos concentremos siempre, sin duda está ya cantada la victoria de Hugo Chávez el 7 de octubre. Pero hay que construirla hasta el 7 de octubre todos los días. Día. Gracias, Raulito, gracias, Cristina, por acompañarme en este análisis. Hablamos hoy del arranque de la campaña electoral presidencial en Venezuela, desde La Habana, Cuba. Un abrazo para todos los que están en sintonía. Hasta un nuevo encuentro. Muy buenas noches. Saludos a todos los que a esta hora prefieren en sus pantallas la señal de Telesur. Estamos como cada jueves desde La Habana, Cuba, en una nueva mesa redonda internacional. Hoy para hablar del acontecimiento deportivo que moverá al planeta en los próximos días. Del 27 de julio al 12 de agosto, Londres será la sede de los Juegos Olímpicos y allí estará Latinoamérica con sus estrellas del deporte, con sus esperanzas y con la búsqueda no solo de la gloria olímpica, sino de la confraternidad entre los deportistas de nuestra región y los de otros continentes. ¿Cuáles son las esperanzas latinoamericanas? ¿Qué papel podrá hacer nuestra región en el máximo evento deportivo del planeta? Pues de eso estaremos hablando en esta mesa redonda. Yo les propongo pues ver primero un material introductorio para después pues estar compartiendo con mis invitados de esta noche, el comentarista deportivo Renier González, comentarista deportivo de la televisión cubana y también de Telesur, y nuestro colega Bian Guerra, también comentarista deportivo de la televisión cubana. Veamos el material introductorio y después estaremos hablando con ellos en esta noche. A pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos, la ciudad de Londres se prepara para recibir a miles de personas. La belleza natural que presenta Londres por su inmaculada antigüedad ha sido adornada además por motivos olímpicos, un detalle que sin duda puede ser apreciado por todo aquel que transite por sus calles. Hemos visto que los niveles de organización de la policía se han incrementado, los operativos de seguridad. A su vez hay una gran cantidad de visitantes que han venido a recorrer los principales sitios de Londres. Lo único, esperamos que el clima lo haga un poco más fácil, porque como están viendo, hoy ha sido un día de lluvia, hemos tenido días soleados, días con intervalos, se puede decir, considerables de calor. Pero para los Juegos Olímpicos sí, mayormente están haciendo advertisement bastante por Piccadilly, en diferentes ciudades acá en el centro de Londres. Ya colgaron los flags, la bandera de todos los países, eso se puede ver. El ciudadano de Londres adquirió una gran responsabilidad una vez develada la sede de este gran evento deportivo. Cada uno de ellos tiene el sueño y la esperanza de que estos Juegos superen las expectativas y, por qué no, a su sucesor en Beijing. Con una población de más de 14 millones de habitantes y una diversidad de lenguaje de hasta 300 idiomas, son muchas las modificaciones y adaptaciones que ha tenido que hacer Londres para brindarles la entera comodidad tanto a atletas, turistas y su propia población. Sin embargo, la más palpable es la red de transporte público, que brinda una entera gama de opciones para el traslado, tanto a nivel del suelo como por debajo de él, siendo este último el protagonista de la gran función, al pertenecer a uno de los más extensos del mundo. Los
Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina y a pesar del clima tormentoso y lluvioso que acecha constantemente a esta ciudad, ya se puede observar y percibir un cierto aroma de olimpismo y por supuesto Telesur estará aquí llevándoles la información más acertada de parte de su equipo técnico y humano para que usted tenga de primera mano toda la información de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Una cobertura completa la que tendrá Telesur de estos acontecimientos. Por cierto que el metro londinense en sus nuevas estaciones tendrá los nombres de muchos de los atletas, de los deportistas que han llenado de gloria a los Juegos Olímpicos, varios de ellos latinoamericanos, así se llamarán algunas de las estaciones del metro londinense. Y también, bueno, pues nuestros colegas Avial y Renier estarán en los Juegos Olímpicos, pero antes de que partan hacia Londres están esta noche con nosotros en la mesa redonda. Me gustaría, Renier, pues comenzar hablando. Se habla de que los londinenses quieren superar a Beijing como sede de los Juegos Olímpicos. ¿Podrá Latinoamérica superar en esta ocasión la actuación que tuvo hace 4 años en Beijing? ¿Cuál es el contexto en el que estará Latinoamérica compitiendo esta vez en los Juegos Olímpicos? Randy, muchísimas gracias por haberme invitado acá. Un placer estar nuevamente aquí contigo y por supuesto el saludo para los amigos de Telesur. Yo creo que sí, que Latinoamérica puede superar la actuación en Beijing. Hay naciones como Brasil, que se ve muy bien preparada, que por cierto va a ser la organizadora de los próximos Juegos Olímpicos en Río en el año 2016, que tiene grandes expectativas. Colombia ha mejorado mucho, sobre todo en las pesas, en el sector femenino, tiene posibilidades ahí. Naciones como Cuba, que creo que van a superar las 2 medallas de oro alcanzadas. Argentina yo creo que se va a quedar un poco por debajo, no va al fútbol, que fue campeón olímpico en aquella oportunidad, todo va a depender de lo que puedan hacer las leonas en el hockey. Y las actuaciones individuales pueden ser muy importantes. Por ejemplo, México tiene buenas gimnastas y individualidades como Paola Espinosa en el clavados. México es una nación que puede dar que hacer. Chile, que no tiene una medalla hace bastantes años, tiene a Tomás González en la gimnasia con posibilidades serias. Fue quinto en el último campeonato mundial y del quinto lugar a una medalla es bien poco lo que va, como ha cambiado el panorama de la gimnasia artística. Hay figuras como Ecuador, después de Jefferson, Pérez puede aspirar nuevamente a una medalla con César de Cesare en el kayak y la canoa. Ganó una fase de la Copa del Mundo, fue segundo en otro y es uno de los hombres que tiene chances verdaderos de ser medallista en estos Juegos Olímpicos, de ser una tremenda alegría para Ecuador. Te decía Brasil, con su deporte colectivo, el fútbol, a ver si por primera vez puede alcanzar la medalla de oro tan ansiada, que se han quedado a las puertas, y con individualidades tanto en la gimnasia, el atletismo brasileño Mauri Maio, sobre todo la femina Fabiana Müller. Hay que ver en la pérdida con ese duelo con Yeleni Sindaeva, que puede parar del mismo, y con hombres que pueden dar de qué hablar. Yo creo que Brasil va en la natación, tienen a César Cielo Filho, a Thiago Pereira, en fin, creo que puede ser el motor junto con Cuba, que esta vez yo creo que el boxeo va a aportar medallas de oro, no va a ser igual que en Beijing. Tienen a un Mijaín López, que le va a servir de mucho haber caído en el último campeonato mundial en la discusión de la medalla de oro, y hay que esperar de otros luchadores como el subcampeón mundial Pablo Chorey, como los medallistas de bronce Iván López, Pedro Isaac, y en el taekwondo donde hay posibilidades. Te decía Colombia, ojo con las pesistas colombianas y los pesistas en las categorías pequeñas, porque también pueden dar la clarinada, y con Caterina Ibargüen. Y Caterina Ibargüen me parece también que es una buena opción para Latinoamérica en estos Juegos Olímpicos. Me parece que en el atletismo hay grandes posibilidades, de tener varios medallistas, porque Caterina Ibargüen es una lista que se va ampliando en los últimos campeonatos mundiales. Sí, ahí el atletismo tiene muchas variantes, pero estaba revisando ahora hace apenas unos días y creo que Cuba puede ser la voz cantante, debe serla. Ahora, en el caso del atletismo me llama la atención que, por ejemplo, la propia Ibargüen tiene la mejor marca del año, pero muy próximos hay varios atletas, es decir, que es muy difícil poder obtener una medalla de oro. Ahora, si vamos a hablar de medallas, plata y bronce, creo que sí se puede contar mucho más con Latinoamérica. Y hay figuras como, por ejemplo, Gypsy Moreno, Guillermo Martínez, de los cuales no se tiene mucho en cuenta en cuanto a pronósticos, y yo creo que son figuras que, independientemente de que son ya experimentados, pueden perfectamente dar una sorpresa. Balonista y lanzadora de martillo cubana, una experiencia. Leonel Suárez, que ustedes saben, estuvo algo lesionado, pero sus entrenadores dicen que está completamente listo para la competición, y es un hombre que si tiene un buen primer día se puede esperar cualquier cosa. Es decir, hay varias figuras, el triple Cuba y Brasil van a tener hombres de mucho nivel ahí. Vamos a ver cómo se presenta el brasileño Silva. Hay 3 cubanos ahí con posibilidades de digamos, poder
discutir, independientemente a quiénes son los que van a finalmente a dirigir el trabajo. Pero yo creo que en general el atletismo debe ser uno de los pilares. Vamos a pensar también en Javier Couso, el puertorriqueño, que ha hecho este año excelentes tiempos en las vallas. Por supuesto, Dairon Robles, que estará, pensamos, en la final discutiendo el Santo, que tiene 18 años. Y también está, creo que van a ser latinoamericanos, en este caso caribeños, los grandes protagonistas de las dos más grandes carreras que va a haber en estos Juegos Olímpicos, que son los 100 y los 200 metros. La disputa entre Johan Blake y Usain Bolt, yo creo que va a ser de guardar asientos para ver esa competencia, ¿no? Sobre todo después que Bolt no ha podido llegar invicto este año a los Juegos Olímpicos. Perdió recientemente 2 veces, en 100 y 200 con Johan Blake. Esto hace que se incremente más la expectativa de lo que va a pasar. De otros deportes individuales, Renier, ¿cuáles tú destacarías para las actuaciones latinoamericanas? Estoy pensando, por ejemplo, deportes de combate como el judo, la lucha, donde hay aspirantes de esta región. En el judo, Brasil va, que no obtuvo ni una medalla de oro en Beijing, con muchos chances. Tiene 2 o 3 deportistas, Guillermo en los 90 kilogramos, que están como primeros del ranking. Y en el sexo femenino, por ejemplo, ya el primer día de competencia, que el judo, es decir, el día 28 tienen a Erika Miranda como la número 2 del mundo en los 52 kilogramos. Es decir, que aquí van a tener oportunidades con esta excelente judoka que ha sido medallista mundial. Brasil va con las mayores posibilidades del judo. Y Cuba en el sexo femenino, yo creo que hay que tener en cuenta a la subtitular de Beijing, Janet Bermoy, y a la supercompleta Idalis Ortiz. Onis Cortés es una judoka a la cual se espera hace mucho tiempo. Un salto puede dar el alegrón. Aquí en Londres es una 70 kilogramos que ha sido capaz de derrotar a las mejores del mundo, sin embargo fue quinta en el último campeonato del mundo, cayendo en solamente 2 combates después de que había llegado invicta a las semifinales, esta última cubana. Yo creo que en el judo, ojo, porque se han incorporado también judocas de Puerto Rico con alguna que otra oportunidad, Colombia, que han tenido ya medallas en campeonatos del mundo. Lo mismo sucede en la lucha. Hay un puertorriqueño de los 60 kilogramos en el estilo libre, donde va a estar el cubano Yolis Boni, que acaba de ganar la última fase de la Copa del Mundo en Alemania y es subcampeón mundial. Es decir, que por aquí, y ya tú mencionabas a Javier Coulson, que puede ser una esperanza importante para ellos. Yo creo que Panamá ahora, Irving Saladino no ha estado bien en los últimos años, ni pueden esperar, yo creo que medallas en este. Hay que ver a Neri Brenes, que puede dar la primera medalla allí a los ticos. Hay que esperar a ver qué puede suceder en estos Juegos Olímpicos. Y ya te decía, Chile puede volver, creo que la última medalla que obtuvo Chile, bueno, fue en el tenis, pero fuera del tenis fue en el año 88 en el tiro deportivo. Pueden volver a sonreír los chilenos con una medalla con Tomás González. Hay muchas esperanzas en este gimnasta que ha aumentado ostensiblemente su nivel en los últimos años y que ha sido medallista en Copas del Mundo, está entre los primeros del ranking en varios apartados, sobre todo en manos libres para esta campaña. ¿Y en lucha, además de Mijail López en el caso de Cuba, ves otras posibilidades? Sí, como no, Pablo Chorey, quien fue subcampeón mundial, llega muy bien preparado, en 84 kilogramos, que tiene muchas posibilidades. Está Pedro Isaac en los 66, otro hombre que ha sido medallista en campeonatos del mundo, en el último fue medallista de bronce, y no puedes descartar a los otros, pero creo que estos son los 3 de mayores esperanzas en la grecorromana. Y Iván López, que fue bronce en el último mundial, en el libre, sin descartar a George Luis Gómez, que dicen que está en inmejorable forma deportiva, pero esta es una división muy difícil, la de los 60 kilos, donde hay muchos luchadores de calidad. Hay que ver qué le depara el organigrama y si ante el que cae después lo puede arrastrar, si es que pierde. A lo mejor llega, gana todos los combates y se convierte en titular olímpico, que sería un tremendo logro, ¿no? Pero yo creo que Cuba, en la grecorromana sobre todo, le veo las mayores posibilidades a la delegación cubana. En la lucha, la libre puede aportar algo, pero la greco debe ser el motor que mueva a los luchadores cubanos en Londres. ¿Pero qué otros deportistas latinoamericanos tienen esperanzas en estos Juegos Olímpicos? ¿Cómo será el escenario competitivo que encontrarán? De eso estaremos hablando en el segundo segmento y final de nuestra mesa redonda internacional de Telesur. Los deportes colectivos tendrán presencia destacada de atletas latinoamericanos durante estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo ve Bian Guerra las posibilidades de América Latina en los deportes colectivos? Bueno, creo que la
la que yo daría con más ímpetu es el voleibol de Brasil. Creo que el voleibol brasileño, sobre todo entre los varones, de que ha habido mucha polémica por la Liga Mundial, yo creo que este equipo en los Juegos Olímpicos va a ser totalmente diferente. Creo que fue un paso de preparación lo que estuvieron haciendo, y lo tienen todo. Es un elenco fogueado por completo, y en el femenino no se puede descartar. Y lo mismo ocurre en el voleibol de playa. Brasil en esto debe ser uno de los pilares. Fíjate que las dos primeras parejas del voleibol playero son brasileños, y tienen un dolor de cabeza, lo tuvieron, sobre quienes iban a representar a Brasil en este torneo. Vamos a ver cómo le da Argentina ya despidiendo a su generación dorada en el baloncesto masculino, con Ginóbili como principal bujía. En el hockey sobre césped, la Leona Argentina, que ustedes saben, tiene una gran gama histórica de triunfos, con su abanderada que estará ahí al frente, Aymar. Y yo pienso que en sentido general son los deportes que más posibilidades, al menos yo lo veo en el punto de vista colectivo. Yo no quería dejar de mencionar el fútbol brasileño, ¿cómo lo ves? ¿Verdad? Bueno, me queda el fútbol. ¿Cómo lo ves para esta? Sí, yo creo que Brasil, como siempre, ya pudiera por fin obtener el título olímpico. Lo más llamativo es que no estará Argentina. Creo que ha sido Messi se lamentaba hoy en unas declaraciones su no presencia. Pero bueno, estará Neymar, que es una estrella en ascenso y será, sin duda, puede ser uno de los grandes protagonistas. Pero ojo con Uruguay y con México, que son dos equipos muy buenos que van a llegar en excelentes condiciones. Creo que también están en perfecta disposición para ganar. Y en el femenino, Brasil creo que está también dentro de las grandes favoritas. No creo que Colombia pueda avanzar mucho, pero los brasileños sí. Es decir, que hay muy buenas posibilidades en los deportes colectivos para Latinoamérica. El fútbol, que va a ser de los deportes que comienza incluso antes de la inauguración de los Juegos, ¿no? El 25 comienzan las mujeres. ¿Y podremos pensar, Renier, crees, en una tripleta jamaicana en los 100 metros planos? Bueno, no se puede descartar. Creo que quien único se puede interponer entre estos, bueno, quien único, no hay dos hombres que pueden interponerse en que ellos logren la tripleta, tanto en 100 como en 200. Tyson Gay, el estadounidense en los 100, logró un 9.80 en los trials. Ahí está Johan Blake, está Usain Bolt, hay que ver a Safa Powell, y en los 200 un francés, Lemaitre, que acaba de lograr un excelente tiempo y puede aspirar a subir al podio de premiaciones. Yo creo que en este momento Blake y Bolt están por encima del resto y se puede incorporar cualquiera de los otros. Jamaica perdió en los pasados campeonatos del mundo de atletismo a 2 de sus 3 mejores corredores, y así pasó el relevo 4%. Así que imagínense ustedes la fuerza que tienen en estas pruebas de velocidad. Y en el femenino va a ser una batalla también nuevamente jamaicano-estadounidense, con ligero favoritismo para las caribeñas. Hay que ver qué pasa con el relevo ese 4%, porque se puede esperar un récord mundial, como se podrá esperar un récord mundial también en la final de los 100 metros plano masculino. Y hablabas del boxeo ahorita. ¿Cómo ven las posibilidades latinoamericanas en el boxeo, especialmente Cuba, que ha sido siempre su deporte de avanzada? Bueno, Cuba, yo creo que Robeysi Ramírez en los 52 kilogramos es un hombre que puede subir al podio de premiación, tiene oportunidades, fue campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010 y mejor boxeador de América durante ese año. Hay que ver también a Lázaro Álvarez en los 56 kilogramos, que es campeón mundial. Está Yasnier Toledo, subtitular mundial en los 60 y campeón mundial de 2009. Roniel Iglesias, que fue medallista de bronce olímpico en los 64 kilogramos. Y bueno, Julio César Lacruz en 81. Yo creo que ahí está la mayor esperanza. Julio César Lacruz ha perdido un solo combate en los últimos 2 años. Mejor deportista de América, mejor boxeador de América del pasado año. Exactamente. Sin descartar a Lardueta en los 91 kilos y a Erislandi Sabón en más de 91. Hay que ver cómo están los cruces. Los más de 91 van a ser una de las divisiones más difíciles en los últimos años, con más calidad. Se presenta el campeón olímpico de Beijing, Roberto Camarelli, el italiano. Mike Carvalho, un brasileño, es otro de los hombres que puede tener oportunidades. Brasil ha ascendiendo en el boxeo también. Porque han mantenido esta escuadra en los últimos 6 años más o menos unida. Está Everton López, que fue campeón mundial en los 64 kilogramos. Está Oscar López, el mexicano, también en los 56 kilos. Es un hombre de posibilidades. También este boxeador mexicano. Alexander Espinosa en 75 kilos, un venezolano que ha tenido buenos resultados internacionales. Y por ahí deben estar los mejores boxeadores latinos, salvo alguna sorpresa que siempre nos puede deparar este deporte que es tan veleidoso. Llegada de Puerto Rico, República Dominicana, que son buenos peleadores y que tienen una gran tradición en este deporte. Los mexicanos están poniendo muchas esperanzas en el clavado y en el taekwondo para obtener títulos y medallas en estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo ves esas posibilidades? Yo creo que en el clavado son bien altas en la plataforma de 10 metros con Paola Espinosa.
ha sido campeona del mundo, medallista de bronce, campeona mundial universitaria en 3 oportunidades, fue medallista olímpica de bronce ya. Yo creo que ella tiene altas posibilidades de luchar con las chinas en la plataforma de 10 metros. Está en condiciones y al nivel de las asiáticas, que han sido las grandes dominadoras, y que ella se interpuso en ese dominio. Y veo también con posibilidades al sincronizado de 3 metros de ellos, que en la Copa del Mundo que se realizó en el mes de febrero en Londres, en el mismo escenario donde van a ser estos Juegos Olímpicos, fueron subtitulares con la presencia de las mejores duplas del mundo, liderados por Yahel Castillo. Yo creo que por ahí puede México dar una agradable sorpresa, obteniendo 2 medallas en el clavado. México tiene una tremenda tradición, desde Joaquín, el ya fallecido Joaquín Capilla, Carlos Girón, Fernando Platas, en fin, yo creo que se puede mantener. Y esto es un deporte de apreciación, que cuando tú tienes tradición y tienes buenos clavadistas, esto siempre ayuda. ¿Qué deportistas más allá de los latinoamericanos, bien, piensas podrán ser las grandes estrellas de estos juegos? Se especula mucho de Michael Phelps, se habla mucho de otros grandes atletas. ¿Por dónde ves las estrellas de esta Olimpiada? Bueno, hay, digamos, una gran expectación sobre lo que va a ocurrir fundamentalmente con los deportes de tiempos y marcas, porque todo parece indicar que este no es un año pródigo en marcas. Y ustedes recordarán que en Beijing, pues esto fue el estadio chino, fue la gran atracción por la cantidad de marcas. Este no ha sido un año muy importante en este sentido, y a la figura de la que al menos yo espero más es de Usain Bolt, porque yo creo que él, para mí, ha sido una estrategia todo lo que está haciendo para volver a lo máximo en cuanto a popularidad en el mundo. Fíjate que en los últimos tiempos apenas ha competido y no sé, tengo la impresión de que va a ser de las grandes atracciones. Creo que la natación igual es otro de los deportes de tiempo de marcas que llama mucho la atención, y creo que el brasileño Filio va a ser uno de los grandes atractivos, sobre todo porque él ha dicho que está en disposición, está en una de sus mejores formas y puede romper sus propias marcas. Y yo creo que son de las 2 figuras que más pueden llamar la atención, sobre todo porque son tiempos que están al borde ya de lo que se dice que puede llegar el ser humano. Y bueno, pudieran, como no, perfectamente sobresalir en este sentido. Ha causado buena impresión a Michael Phelps después de un año prácticamente casi de año sabático prácticamente de competencia. Ha venido ahora a las eliminatorias en Estados Unidos y ha prácticamente arrasado también. Sin embargo, sus declaraciones son bastante poco halagüeñas. Él ha dicho que no quisiera que se esperara mucho más de lo que él puede dar, y entonces no se ha adelantado, y esto hace que casi todos los pronósticos pues los den como uno de los grandes favoritos, pero no como para que destroce marcas y vuelva a ser la gran noticia como lo fue hace 4 años. El baloncesto, ¿cómo ves? ¿Una final España-Estados Unidos en masculino? Casi seguro, estoy casi convencido. Creo que Estados Unidos está otra vez con un gran equipo, va a tratar de mantener esa gran supremacía que ha tenido en los últimos tiempos, y el equipo español también con figuras de gran renombre. Ahora, el baloncesto, yo creo que influye mucho el hecho de que el resto de los equipos tienen muchas ausencias. Estaba revisando ahí varios equipos que algunas de sus principales figuras no van a estar, y de alguna manera esto les resta bastante posibilidad, sobre todo con 2 equipos que son súper favoritos para avanzar a la final. Hay que ver realmente esa competencia del básquet masculino, me parece que va a ser una de las más interesantes, como muy disputado va a ser el voleibol. ¿Y qué piensa Renier en cuanto al liderazgo de estos juegos? ¿Retornará Estados Unidos al primer lugar del medallero o China mantendrá la posición que ya conquistó en Beijing? Va a ser complicadísimo, pero yo me inclino porque los chinos se van a mantener con la supremacía. Una vez que la alcanzaran, va a ser difícil destronar a los chinos, que cada vez han diversificado más su deporte y que tienen disciplinas que las dominan, como el tenis de mesa, de punta a cabo. Es decir, que yo creo que se mantendrá China, pero las 51 de oro alcanzadas en Beijing no van a ser en este momento, se van a quedar por debajo. Cuando tú eres sede siempre obtienes mayor cantidad. Yo creo que los juegos se van a ganar entre 40 y 45 de oro. Por ahí va a terminar el primer lugar en el medallero de oro de estos Juegos. No, te preguntaré cuando regreses de Londres si se cumplió ese pronóstico. La verdad es que muchísimo a Bian y a Renier haber estado con nosotros. Por supuesto, mucha expectativa por estos Juegos Olímpicos, por lo que puede hacer América Latina, en noticias que también preceden estos Juegos y que ya hablan de casos de doping en el Tour de France, que hablan de retiradas de algunos grandes deportistas como Rafael Nadal, que era la bandera española y no competirá ya en los Juegos Olímpicos, y noticias que ya están siendo en estos días previos a los Juegos Olímpicos para crear el ambiente de el evento cuatrienal que reúne a lo más selecto del deporte universal. Allí estará América Latina con grandes esperanzas y buscando tener una relevante actuación.
Telesur dará seguimiento a este acontecimiento y también estará, por supuesto, pues, con las noticias de esos resultados más importantes de los deportistas latinoamericanos. Nos vemos la próxima semana en una nueva mesa redonda internacional de Telesur para seguir aquí mirando con los ojos del sur los grandes acontecimientos de América Latina y del mundo. Muy buenas noches. El sector campesino lo que está promoviendo es la recuperación de esas tierras malvavisas que, según registro, cerca de 80.000 hectáreas en el departamento de Canindeyú. Y una de ellas es el Marinacue, Upepe Oyeyucajahue, 11 campesinos. Aquí hay que hablar de la reivindicación histórica del departamento de Canindeyú. Este empresario, Blas N. Riquelme, que tiene más de 100.000 hectáreas abarcando los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Caguazú, es el símbolo del robo de las tierras públicas del país. Y a eso estamos apuntando. Y este Marinacue es un puntal dentro de lo que es la conquista por la recuperación de todo lo robado durante toda la dictadura de Stroessner. Pronunciadas unos días antes de la matanza de Curuguatí, detonante del golpe parlamentario que destituyó al presidente Fernando Lugo, las palabras de este líder campesino resumen con nitidez la estructura agraria más atrasada de América Latina, en la que 2% de los propietarios posee el 85% de las tierras. Semanas antes de la matanza, estos campesinos de Curuguatí, agrupados en el Movimiento Nacional de Carperos, se enfrentaron con la fuerza pública en Curuguatí, que intentaba desalojarlos de un latifundio recuperado. En su lucha por la tierra, más de 2.000 campesinos han sido apresados y 111 asesinados durante los últimos 10 años. O mejor, 117, sumando los caídos en la masacre del 15 de junio, con la que se abrió el primer capítulo de este libreto perfecto. En la mañana del 15 de junio de 2012, Paraguay se estremeció con estas sangrientas imágenes que en la tarde ya rodaban por el mundo. 6 campesinos y 11 policías morían violentamente durante un desalojo de campesinos que ocupaban propiedades rurales al noroeste del país, cerca de la frontera con Brasil. Entra la policía y busca que se desaloje, que salga la gente del lugar. Ahí hubo disparos en contra de la policía y bueno, a partir de ahí se produce ya un enfrentamiento. Todos los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán la calma y la tranquilidad a esta región del país. La Fuerza Armada recibió orden precisa del señor presidente de actuar en apoyo a la Policía Nacional. La Fuerza Armada va a actuar de acuerdo a lo que dice la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Los hechos condujeron a la renuncia del ministro del Interior, pero también abrieron las puertas para la aparición en escena de uno de los protagonistas del libreto, el Congreso de Paraguay. Su primer papel, crear una comisión investigadora de lo ocurrido en Curuguatí. El Partido Liberal, que apoyaba a Lugo hasta la fecha,
renunció a los 4 puestos que tenía en el gabinete, dando pie a una crisis política que instantáneamente se trasladó de nuevo al Congreso. El 21 de junio, la Cámara aprobó iniciar un juicio político al presidente de la República. Dios nos ilumine, a consideración el juicio político presentado conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional al señor Fernando Armindo Lugo Méndez. Vamos a hacer votación nominal. Diputada Cecilia Masi, con la conciencia tranquila y con la Constitución en la mano, a favor del juicio político. diputada Magdalena Silva, por la destitución de Fernando Lugo. Diputada Aristides Barrosa, por decisión del movimiento de mi partido a favor del juicio político. Diputado Darío González Segovia, por la pacificación del país a favor del juicio político. Diputada Artemio Barrios, por el derecho a la vida y a la libertad a favor del juicio político. Diputado Luis Sarkis, por la tranquilidad de toda la República y los ciudadanos paraguayos a favor del juicio político. Diputado Bernardo Fiet, a favor del juicio político y que en paz descanse Lugo. Diputada Aida Robles, A conciencia y por los derechos de todos los paraguayos de este país, voto en contra del juicio político. Abrumadora mayoría a favor del juicio político, 77, incluido el presidente de la Cámara, registrados en la sala de sesiones. La única que se opone al juicio político es Aida Robles. De cara a este desafío, este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político, todas sus consecuencias. El Senado convocó a sesión extraordinaria y recibió la acusación contra Lugo. El Pleno de la Honorable Cámara de Senadores deliberará en forma pública sobre los extremos alegados por las partes y sobre las pruebas producidas. Y B, seguidamente se procederá a la votación nominal correspondiente. Si se reúne el número de votos requeridos por la Constitución Nacional para el efecto, el acusado será declarado culpable y separado de pleno derecho de su cargo. El golpe contra la institucionalidad democrática tomaba cuerpo. El libreto se seguía al pie de la letra. Artículo 6 de la sesión extraordinaria prevista para el efecto, la Cámara de Senadores constituida en tribunal resolverá la admisión o el rechazo de cada prueba ofrecida. No se admitirá la prueba confesoria ni las pruebas ofrecidas con posterioridad a las oportunidades previstas en los artículos 4 y 5, respectivamente, para la acusación y la defensa. En la misma sesión se procederá al diligenciamiento y evaluación de las pruebas admitidas. A consideración a votación, suficiente mayoría aprobado. La Honorable Cámara de Senadores quedará constituida en tribunal. Gracias, presidente. Nosotros ya recibimos la acusación a través del libelo acusatorio. Ya tiene entrada, somos tribunal. ¿Qué pido, presidente? Que tome juramento a los miembros del tribunal y que como miembros del tribunal fijemos el calendario ya en base a ser tribunal. Señores senadores, señoras senadoras, juran o prometen desempeñar con fidelidad y patriotismo la función de miembros del tribunal constituido para la tramitación del juicio político al señor presidente de la República, don Fernando Lugo Méndez. Si así no lo hiciere, el pueblo paraguayo os lo demanda. Yo rechazo, estoy en desacuerdo con este cronograma. Pido que se le dé por lo menos 3 o 4 días de tiempo al presidente. 3 o 4 días de tiempo al presidente para que él pueda ejercer su defensa. Esto no es el debido proceso. En menos de 36 horas, en menos de 2 días, se le está haciendo un juicio nada más y nada menos que al presidente de la República. ¿Por qué no se obró de esta manera en otros casos? ¿Por qué no se obra hoy de esta manera con casos palpables, visibles, de corrupción y de muchas otras irregularidades en otros poderes del Estado? Eso pasa desapercibido.
Y hay gente que ya dijo, dejemos para después las elecciones. Ahora no vamos ni preocuparnos por el otro poder del Estado. Pero con Lugo sí, mañana mismo. Presidente, yo quiero que quede por lo menos en acta mi total rechazo a este procedimiento que, como aquí ya se dijo, es un mero trámite. Claro, está todo cocinado. Señores, parece que de repente nos desconectamos de la tierra. El presidente de la República y sus voceros dicen que lo que estamos llevando adelante es un golpe de Estado con cierto ropaje constitucional. ¿Habrán escuchado ustedes? Tengo información de que Evo Morales ya dijo que es un golpe de Estado. Tengo información de que Hugo Chávez ya dijo que es un golpe de Estado. Tengo información de que esta noche llegan los cancilleres del UNASUR. Así lo tenía arriero mi año en baja siempre, allá. Un golpe de Estado express, pues lo han hecho entre noche y madrugada, se han puesto de acuerdo. Nosotros decimos que es incluso anticonstitucional porque no se respeta el debido proceso, y los que no han deseado que realmente la democracia y la institucionalidad pueda tener fuerzas en el país, se han unido hoy las fuerzas más conservadoras del país a pedir el juicio político sin ningún argumento válido para que esto pueda correr. Yo creo que en este momento están llegando los señores cancilleres de UNASUR aquí en Asunción, Paraguay, para tener una conversación con ellos, y realmente extraña a la ciudadanía toda, la mayoría de los ciudadanos paraguayos hoy en este momento de una gran manifestación frente al Congreso Nacional de movimientos campesinos, estudiantiles, obreras, es decir, la gente que más se ha beneficiado con este gobierno en el sentido de hacer un gobierno sin excluidos, sin exclusiones, un gobierno para todos, para todas, realmente los que no desean el cambio, los que desean que continúe de la misma manera como ha sido tantas décadas aquí, se han unido entre noche y madrugada a reunir los números de los parlamentarios para poder iniciar este juicio político que probablemente termine mañana. Convocados por la conservación del planeta y por la defensa del medio ambiente, presidentes y cancilleres de América Latina que asistían a la cumbre Río +20 terminaron desviando su atención hacia lo que ocurría en Asunción. Es gravísimo, se ha convocado una reunión urgente de UNASUR, gracias a Dios se dio la feliz coincidencia que estamos muchos presidentes de UNASUR en esta reunión, se nos ha convocado a los 2:30 y ahí estaremos para que no se rompa la legitimidad democrática en un país tan querido como Paraguay. Hoy se realizó una reunión con la presencia de los cancilleres y los presidentes, parte de los presidentes que integran la UNASUR, para considerar la delicada y preocupante situación que se ha presentado en un miembro muy importante de la UNASUR como es la República del Paraguay. Todos coincidieron en que en todo proceso de esta naturaleza es condición fundamental mantener el debido proceso, es decir, el derecho a la defensa del acusado. Y en la noche del jueves, UNASUR ya estaba presente en Paraguay. En lo fundamental lo que se decidió es que esta comisión de cancilleres viniera a respaldar al pueblo paraguayo, a acompañarlo en su defensa de la democracia, y estamos aquí respaldando al presidente constitucional de la hermana República del Paraguay, presidente Fernando Lugo, y respaldando todo lo que se haga para desmembrar de nuestra Suramérica cualquier posibilidad de manera encubierta o de cualquier manera de imponer golpes de Estado, interrupciones presidenciales, y sobre todo apoyar a los pueblos en su búsqueda de la consolidación de la democracia. El resultado del juicio político se notificará a las partes
que no hubieran asistido al acto, a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Ejecutivo. La obra perfecta necesitaba de un barniz de legitimidad y fue entonces cuando entró en escena el abogado de Fernando Lugo, más para dejar una constancia histórica que para defender al presidente. A nadie se le puede juzgar y condenar sin darle posibilidad de defenderse mínimamente. Y eso es lo que se está haciendo acá. Y eso vale para el presidente Lugo, para usted, para mí o para el último vale para un club de fútbol. El Paraguay tiene suscrito convenios internacionales que dicen que hay que dar a los plazos procesales, suficientes. Pero para eso hay una tradición. En el Paraguay hay plazos entre 6 y 18 días hábiles más o menos. Y hay un principio que cuando hay una laguna con respecto a un plazo, se aplican las normas establecidas en el Código Procesal Civil. Para contestar una demanda por cumplimiento de contrato, tengo 18 días hábiles. Imagínense para juzgar la gestión de una persona, en este caso el presidente de la República, de 4 años en cuestiones complejas que involucran responsabilidades políticas y que afectan a los actos de más de 1000 personas, que se nos da ahora. No solamente hemos dado el debido proceso y la legítima defensa en juicio, aseguramos los plazos de manera a que el acusado pueda presentar sus pruebas. Pero en estas circunstancias y ante el llamado que están haciendo, la convocatoria y la movilización para marchar sobre Asunción, no porque tengamos miedo, pero ante la absoluta imposibilidad y la decisión posiblemente del gobierno de no defender al Parlamento, sería una torpeza que en horas de la noche y el amparo de la oscuridad se dicte esa sentencia. La sentencia no se dictó al amparo de la oscuridad, sino en la tarde del día 22, verdadero clímax de este libreto. 5 fiscales acusadores, que son los que van a presentar esta acusación en la sesión de la Cámara de Senadores, donde se va a realizar el juicio público al acusado Fernando Lugo y posteriormente se procederá a la votación. Estaba escrito que al final del capítulo llegara una de las estrellas de este show. Terminado el sainete, alguien recordó este revelador correo publicado por Wikileaks, que bien podría considerarse la fuente primaria del libreto del golpe de Estado contra Lugo. La consumación del golpe express no solo desató la ira popular y su respectiva represión policial y militar, sino que convirtió a la televisión pública, inaugurada solo un año atrás por Lugo, en el epicentro de los días de resistencia. Todos los movimientos sociales, organizaciones populares, apoyan su lucha, su causa. Como madre, como esposa, y tengo mucha emoción por este país que amo, Paraguay, por eso estoy acá, por esta corrupción, que pueda salir esta gente que no ganaron, nosotros votamos a Lugo, que Lugo vuelva como mujer paraguaya. Lo lógico es venir a salvar la democracia, hace tiempo que estaba mal y Lugo fue el único presidente después de la gobernación de los López que pudo hacer algo, ya que los inútiles anteriores no hicieron nada. Estamos todos acá, yo creo, porque estamos convencidos de que este gobierno que está ahora no nos representa, es un gobierno de facto. Hicieron un golpe de Estado de forma inédita, un golpe de Estado que
que pone un precedente peligrosísimo para los próximos gobiernos democráticos. La indignación que tenemos todo el pueblo paraguayo ante estos parlamentarios que han hecho un golpe de Estado, cuando ellos hace 3 semanas estaban corriendo como ratas, perseguidos por el pueblo, porque el pueblo estaba cansado de ellos, porque el pueblo se levantó contra ellos, porque el pueblo se da cuenta de que ellos no lo representan. Hay muchas versiones que dicen que fuimos convocados a través del dinero que se nos pagó. Yo tengo 25 años, vengo de Encarnación y a mí lo único que me mueve es mi amor a la patria y eso es innegociable. Fue tal la convocatoria del micrófono abierto y el impacto de las transmisiones de la televisión pública que el gobierno de facto intentó apagarla mediante el viejo método de cortarle la luz. Este corte se produce por aproximadamente 10 minutos, responsabilidad de la Administración Nacional de Electricidad. Había 4 camionetas de la ANDE cuando yo llegué al edificio IPS y estaban haciendo trabajos sin que haya ningún problema eléctrico en el edificio. Yo le pregunté a la señora Sería, el video está en las redes, así que lo pueden consultar, lo pueden ver. Eso acabamos de subir porque esta gente se encontraba haciendo trabajos y una vez que la gente sale del lugar de la fosa donde estaban accediendo a los tableros eléctricos, uno de ellos me saluda y me avisan que se corta la señal. O sea que evidentemente ellos estaban cortando la señal y se empezaron a reír de mí porque ya habían logrado su objetivo. Yo quiero responsabilizar directamente al gobierno impuesto si hay cualquier caída de nuevo de la señal de la televisión pública y pido la solidaridad de Telesur y de todos los canales amigos de América Latina. Por fuera del libreto de este golpe, solo quedaría la resistencia popular y el impacto internacional del suceso que dejó a Paraguay por fuera del Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El Ministerio Paraguayo del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General decidieron hoy crear una comisión de crisis para enfrentar el notable incremento de las protestas populares por la destitución del presidente de la República, Fernando Lugo. Hay quienes, cuando quieren señalar que algún uso o costumbre data de muy antiguo, suelen decir: eso es así desde que llegó Colón. Durante más de 4 siglos y medio, desde que llegó Colón, la isla de Cuba había de estar en manos del imperialismo. Primero sería el de España. Exterminada la población nativa, la férrea mano imperialista importaba de África nueva carne esclava que seguir muriendo en los trapiches de la colonia. Esa historia solo dejaba la imagen que el dolor grababa en la memoria del pueblo, porque de todos modos surgía un pueblo, y ese
ese pueblo habría de rebelarse y buscar, y sería reprimido y fusilado una y otra vez por la mano férrea del imperialismo original, y una y otra vez habría de alzarse para ser de nuevo castigado, reducido, sojuzgado, y así iría surgiendo del dolor y de la oculta fuerza una conciencia. Y esa conciencia iba a tener nombre. Se llamaría Carlos Manuel de Céspedes. Maceo. Martí. Pero mientras ese pueblo luchaba por liberarse de España, se tendía sobre Cuba la garra del imperialismo yanqui. Ni Martí ni Maceo existían ya para impedir que el estallido del Maine abriera la brecha por donde hollaran nuestro suelo las tropas yanquis. 100 años habían esperado y ahora creían tener en sus manos la fruta madura. De tristeza moría Calixto García. En los Rough Riders de Roosevelt habían desembarcado los banqueros yanquis. Y en las pseudo-repúblicas se sucedían los pseudo-presidentes. Estrada Palma, José Miguel, Zayas, hasta que estas ondas borrosas imágenes tomaba posesión el general Machado. Con Zayas había gobernado el general Clauder. Al lado de Machado estaba su jefe, el embajador Guggenheim, con quien compartía jugosos negocios ilícitos. Ferrara serviría a Batista casi como a Machado. Prosperaban los sucios negocios, como el de los terrenos de la estación de Villanueva, donde sería construido el Capitolio. En realidad, desde el 21 de julio de 1898, 5 días después de haber capitulado los españoles en Santiago de Cuba, se había constituido el North American Trust Company. En 1905, los yanquis eran dueños del 10% de la superficie total de Cuba, adquirida a centavos la caballería. Y surgían las companies, azucareras, tabacaleras, del cobre, del hierro. A mano exprimía el jugo de la tierra para levantar el fastuoso Capitolio, donde supuestos padres de la patria harían sus mejores negocios. En realidad, quien legislara en Cuba desde Estrada Palma hasta Batista era el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y cuando Batista, hasta la mafia norteamericana. Época crítica, el machadato iba a ser también de rebeldía y conciencia. Surgía, con Baliño, Mella y otros, el primer partido comunista de Cuba. Tras la caída de Machado había una vislumbre revolucionaria, con griteras, pero los buques yanquis amenazaban. Cáceres prendía al sargento coronel Batista. Soldados y clases vencían a los oficiales del Hotel Nacional. Batista traicionaba y concluía el gobierno de los 100 días. Luego, Guiteras sería asesinado. Y cuando en 1944 subía a la presidencia el viejo Gau, porque se adjudicaba los méritos de Guiteras, era otra vez el imperialismo el que salía ganando. Su gobierno podría darnos tema para otro programa. Quede aquí el robo del diamante del Capitolio, gema que marcaba el kilómetro cero de la carretera central y que un día alguien se robaba. Tras el escándalo, aparecía tranquilamente en el despacho presidencial. El gobierno de Gau asesinaba a Jesús Menéndez. El de Carlos Prío a Aracelio Iglesias
entre otros muchos dirigentes obreros. Prío era el candidato de Grau para sustituirlo en 1948. Ya antes de gobernar, como ministro de Grau, Prío hacía méritos anticomunistas, ordenaba la clausura del periódico Hoy. Su gobierno se iba a caracterizar por la corrupción administrativa, la explotación de los obreros, el desempleo. Cuba era una factoría productora de materia prima. Exportaba azúcar e importaba caramelos. Las transnacionales yanquis seguían apoderándose de la tierra. Se enajenaba el suelo de la patria. La USIS, United States Information Service, era omnipresente. La mano del imperialismo seguía penetrando porque quería apoderarse también del pensar y sentir de los cubanos. Aquí había información preparada para prensa y radio, noticiarios, programas enlatados para la televisión. Cuba desde aquellos años era campo de prueba para métodos y prácticas que hoy se aplican a otros países del tercer mundo. El embajador Mr. Gardner, luego conocido batistiano. En las alas del águila imperial, fascinados natives que juraban fidelidad para viajar al territorio yanqui. Grupos de hombres de negocios norteamericanos, con esa falta de temor al ridículo de que hacen gala, venían a Cuba a desfilar. Todos estos señores son comerciantes, industriales, publicitarios, profesionales. Aquí se divierten y hacen negocios. Mientras tanto, salvo unas cuantas industrias alimenticias, madereras y textiles, Cuba era esa inmensa factoría propiedad de los norteamericanos. La televisión, lejos de ser vehículo cultural, servía para desculturizar al pueblo mediante anuncios comerciales. Usted sí puede tener un Buick o un Cadillac. Lleve, tenga, compre. No me diga que tanto anuncio le da dolor de cabeza. ¿Dolor de cabeza? Pues tome Mejoral. Después de todo, a los obreros se les ocurre ir a la huelga, pues no hay problema. Para eso Grau o Prío o Batista tienen al ejército asesorado por los yanquis. Vimos en otro programa cómo Fulgencio Batista despedía al indolente Prío. El golpe impedía al imperialismo usar el disfraz de la democracia burguesa para gobernar el país. Ahora tenía que imponer la dictadura militar. Bandas de asesores militares norteamericanos caían en los campamentos del ejército. En tanto, las camarillas sindicales corrompidas se pasaban al tirano. La prensa burguesa lo apoyaba y se imponía un fiero régimen de violencia y represión. Primero la dominación española, luego la dependencia de la economía cubana atada a la de Estados Unidos, daban al país una estructura endeble. La Constitución del 40 había proclamado derechos que no fraguaban en realidad. Pero esos mismos derechos eran desconocidos por Batista, que hacía curar sus estatutos y establecía un consejo consultivo de sus amigotes y servidores.
Eisenhower en la Casa Blanca, el vicepresidente Nixon, recuerden el Watergate, venía a dar el espaldarazo a Batista. Por entonces, más del 42% de nuestra azúcar era norteamericana. Los yanquis controlaban el tabaco de Pinar del Río, el petróleo, la industria textil, la farmacéutica. Aunque revestida de respetabilidad, esta ceremonia era otra mofa, como la que más tarde marines yanquis harían de Madrid. Y he aquí los marines, van entrando. Poco a poco La Habana se iba convirtiendo en otro fuerte de licencia para los marines yanquis. El viejo crucero Cuba rendía homenaje a los poderosos amos. Y saludaba la cabaña. Los marines han llegado. Ellos, por su parte, parecían buscar algo en sus radares. Esta era La Habana que desde Estrada Palma, pasando por Batista, Grau, Frío y otra vez el general de Vales, les habían preparado. Los marines allá, los oficiales acá, todos bajo la bandera de las barras. La historia lo consignaría. Aquello no tenía solución política ni social. El único camino era la insurrección armada que Fidel proclamase. El general prometía irse. El candidato Rivera Agüero se esforzaba por llegar al año 59. La sierra ardía, pero ellos no parecían darse cuenta. La miseria se extendía por las ciudades y el campo, y la burguesía seguía apoyando al tirano. En recepciones palaciegas o sociales, personajes como Hugo Armestre por industriales y radioemisores, un Rivero por el Diario de la Marina y otros compartían con el general. Después del 13 de marzo, en esa Habana de entonces, era Abel Mestre quien desagraviaba a Batista por el asalto a Palacio. Pero el desagravio al pueblo, a Martí y a nuestra historia ya estaba en marcha. La mano del imperialismo sería cercenada en Cuba después de 467 años.